Muy bien, muchísimas gracias, querido hermano Pedro. El Señor le bendiga y le guarde igualmente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Bueno, hoy tenemos un par de situaciones que sería bueno que usted tome en cuenta. La primera situación es que eh, mi salud no está al 100% debido a una gripe bien fuerte que ya llevo aproximadamente unos 3 días padeciendo. Así que probablemente usted note alguna diferencia en la forma, en el ritmo de la predicación y este tipo de cosas. Por otro lado, no tenemos energía eléctrica en mi casa. Se acaba de ir hace como unos 20 minutos. Así que yo estoy en este momento alimentado por un sistema de respaldo eléctrico, una batería con luces, pero las ventanas están abiertas y por tanto usted puede que escuche algún ruido que durante las sesiones previas no lo escuchó. ¿Ok? Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, eh, vamos entonces a enfocar nuestras mentes en el tema que tenemos para esta presentación, que trata de comprender cuál es en esencia el propósito del ministerio de Cristo en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo, y luego aplicarlo a la comprensión del Evangelio que nos trae 1888 y los mensajeros con credenciales divinas que Dios envió. ¿Está bien? Vamos entonces ahora. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado, amante y poderoso Salvador, te pedimos por la fe, Señor, en Cristo, que tú eleves nuestras miradas débiles y nos permitas contemplar a Cristo en la belleza y hermosura de su santidad. Por favor, Señor, que nuestros corazones y mentes reciban tu palabra y que seamos guiados por tu Espíritu al interpretarla correctamente, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, por la fe en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos. Vamos en primer lugar a tratar de comprender y meditar en la esencia de lo ocurrido en el santuario terrenal una vez al año. Ustedes saben que el santuario terrenal era una forma didáctica, era un instrumento de enseñanza, ¿ok? El santuario celestial tenía una enseñanza fundamental acerca de Dios y su pueblo. ¿Cuál era la enseñanza fundamental acerca de Dios y su pueblo que el santuario terrenal estaba allí presente para enseñar? ¿Cuál era esa lección? La lección más esencial y objetiva del santuario terrenal era mostrar el trato de Dios y su disposición para con el pecado. En otras palabras, como Dios santo, bendito, creador, que vive por los siglos, como este Dios santo trata con el problema del pecado. Para eso estaba allí el santuario terrenal. Para eso es el plan de la salvación. Y para eso es el tiempo que Dios le otorgó a la rebelión satánica para que demostrase sus propósitos en el tiempo de la controversia. En otras palabras, el sentido de la historia y del plan de la salvación, el sentido de todo esto no es más que mostrarnos la forma en la que Dios trata con el problema del pecado y la disposición final del mismo. En otras palabras,
cómo será eliminado de la historia del universo. Esa es en esencia la lección del plan de salvación, la lección de la historia del conflicto y la lección del santuario terrenal. ¿Cómo sabemos eso? A ver, el santuario terrenal estaba allí ¿para qué? El santuario terrenal estaba allí para que la presencia del Dios Santísimo se manifestara en medio del pueblo. Por eso Dios dijo, me harán un tabernáculo para habitar o donde yo habite en medio de ellos, ¿cierto? Entonces, la presencia de Dios reposaba en ese lugar y se manifestaba para que el pueblo entendiera que para tener comunión, acercamiento delante de esa presencia, se necesita una serie de mediaciones que traten ¿con qué problema? Con el problema del pecado. ¿Ve? A ver, ustedes recuerdan, mis amigos, la razón por la cual el espíritu de profecía y la Biblia, de manera clara y de manera implícita al mismo tiempo, ustedes recuerdan la razón por la cual se nos dice que el hombre y su mujer Eva, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín de Edén y no se les permitió después del pecado permanecer allí en el jardín. ¿Recuerdan por qué? La página número 46 de Patriarcas y Profetas nos dice que la razón por la cual fueron expulsados fue porque Dios les dijo que ahora su naturaleza se había degradado y que ahora les sería más fácil ceder ante las tentaciones del enemigo y que no podía ser aceptada su promesa de obediencia porque ahora obedecer les era más difícil. ¿Por qué? Porque ahora su naturaleza se había degradado. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios, por causa del pecado, recuerden por favor, que en el jardín de Edén, la presencia del Padre de Gloria se manifestaba de manera especial. ¿Recuerdan, verdad? Entonces, la razón por la que ellos son expulsados del jardín de Edén es porque ahora ellos, estando en la presencia de Dios, no iban a conseguir sostener su vida de obediencia por causa de la degradación de su naturaleza y ahora necesitaban contemplar, aprender el plan establecido para volver a tener derecho a la presencia de Dios en el mismo lugar donde está el árbol de la vida, para que la vida humana se perpetúe para siempre en comunión con el Dios que habita allí. Entonces, los expulsan por causa de que no iban a conseguir obedecer ahora hasta que comprendieran el plan de la salvación. Y por esa razón se les prometió un Salvador en Génesis 3:15 para que ellos aprendieran la lección y se estableció en la puerta del Edén, se estableció un altar a donde los hijos de ellos deberían ir a ofrecer lo que Dios había demandado. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, aquí está Dios, aquí está su presencia santísima, pero el hombre, para poder habitar allí en esa presencia, debe experimentar el plan de la salvación en ese momento por medio de símbolos y sombras a través de los sacrificios. Ese era el plan. Estaba revelado. Bien. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en la montaña de Sinaí? ¿Será que todo el pueblo podía ir y subirse a la montaña y ascender hasta el lugar desde donde el cual Dios iba a descender e iba a manifestar su gloria e iba a dar su ley? ¿O será que Dios dijo, mucho cuidado, aquellos que traspasen el límite y toquen la montaña serán muertos? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dios dijo, venga todos, suban aquí. O Dios dijo, cuidado, alguien toca la montaña. ¿Recuerdan eso? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Dios que se había manifestado allí en medio de su pueblo no permitía el acceso completo a él? ¿Por qué razón no permitía el acceso? Porque había que aprender que para vivir y habitar en la presencia del Dios Altísimo, algo tiene que suceder con el pecado. El pecado debe ser tratado.
Para eso fueron expulsados del Edén. Por esa razón no se le permitió al pueblo acceder a la montaña y mucho menos al lugar a donde solo Moisés y Josué accedieron. Ahora viene el lugar donde Dios se iba a manifestar allí en medio de ellos, el santuario terrenal. Pregunto, ¿podía cualquier persona del pueblo pasar al santuario, atravesar las cortinas, pasar al lugar santo y abrir la cortina o velo que separaba el santo del santísimo y tratar de conversar cara a cara con Dios allí donde su presencia gloriosa aparecía en medio de los querubines? ¿Podían los seres humanos hacer eso? No, no podía. Pero una pregunta, a ver, ¿había descendido Dios para manifestarse en medio de ellos? Sí. ¿Dios había descendido para mostrar su gloria? Sí. ¿Allí estaba la presencia de Dios? Sí. ¿Estaba en medio de ellos? Sí. ¿Y por qué no podían entrar y tener acceso allí, más allá del velo, para comunicarse con Dios cara a cara, allí donde Dios estaba? ¿Por qué razón? Porque el pueblo debía aprender que para entrar a esa bendita y santa comunión necesitaba ser tratado el problema del pecado. Si el problema del pecado no se trata, Dios no puede ser accesible. Esa es la lección del Edén. Esa es la lección del monte Sinaí. Esa es la lección del santuario terrenal. Si el problema del pecado no se trata y si no se hace algo con relación al pecado, Dios no puede ser accesible al ser humano. ¿Está claro? Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, ustedes saben, todos los días del año había un culto que constituía o se constituía de sacrificios en la mañana y en la noche, y el fuego del altar permanecía constante y continuamente ardiendo. Pero una vez al año, en esencia, ¿qué era lo que sucedía? Una vez al año, todo lo que se había transferido al santuario por medio de la confesión de los pecados e incluso pecados no confesados que habían manchado el santuario, una vez al año, ese registro de pecados, esa carga de pecado debía ser expulsada fuera del santuario y por tanto del pueblo. Antes de experimentar la comunión con el Señor simbolizada en la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo salía a la naturaleza y recordaba su experiencia con el desierto, experiencia de comunión con el Señor, antes de celebrar esa fiesta, el pueblo debía experimentar el deshacerse, la expulsión, la limpieza del campamento. ¿De qué cosa? De los pecados acumulados durante todo el año. Y ese servicio de limpieza, ese servicio de purificación, ese servicio en donde el pecado era tratado y se disponía a ser echado fuera del campamento, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el Yom Kippurín o el Yom HaKippurín, el día de las expiaciones, o mejor conocido como el día de la expiación. Bien, ¿qué era lo que sucedía? La sangre de un macho cabrío inocente sin recibir imposición de manos, porque recuerden que la imposición de manos comunicaría culpa, comunicaría transferencia de pecados, comunicaría confesión. La sangre de un macho cabrío limpio y sin haber recibido imposición de manos era ofrecida, y esa sangre inocente limpiaba todo el lugar, tanto santo como santísimo, y la sangre inocente de ese macho cabrío ofrecido era puesta en los cuernos de el propiciatorio, era puesto en la tapa del arca del pacto, y allí entonces el sumo sacerdote salía, habiendo sido purificado todo el edificio, teniendo él ahora la responsabilidad de transferir los pecados que ritualmente habían sido así lavados
y sacados del santuario, tanto del lugar santo como el santísimo, y con todos esos pecados ahora él los iba a transferir ¿a dónde? Al macho cabrío vivo que era para ser enviado. El sumo sacerdote llegaba, ponía las manos, confesaba sobre este macho cabrío vivo y ahora, de manera ritual, todos los pecados acumulados durante todo el año en el santuario eran transferidos a ese animal que era vivo y que estando vivo llevaba el pecado así transferido a él fuera del campamento a un lugar donde se creía que era despeñado por un guía especial que lo llevaba. En esencia, ¿qué fue lo que ocurrió durante ese día? Todo el pecado acumulado durante el año, ¿qué se hizo? Fue sacado, fue expulsado, fue limpiado el campamento y el pecado acumulado fue echado fuera del campamento. Ahora limpios, perdonados y con el pecado fuera del campamento, ahora el pueblo podía regocijarse unos 5 días después, celebrando en comunión con el cielo, en comunión con Dios a través de la fiesta de los tabernáculos. Esa era en esencia lo que ocurría en el lugar santísimo. Bien, ahora bien, ok, vamos entonces a ser prácticos. Seamos prácticos, ¿ok? Vamos de la descripción teológica y de los procedimientos que ocurrían allí en el santuario, vamos a ser prácticos. La pregunta es, ¿cuál es la parte del pueblo? ¿Cómo participaba el pueblo? Ok, ¿por qué razón es importante esta pregunta? Porque si nosotros descubrimos y nosotros pensamos de qué manera el pueblo participaba de este ritual, nosotros que creemos que estamos viviendo en el día antitípico de expiación, aprenderemos cómo podemos nosotros participar de ese evento. Y para eso, nosotros encontramos en la inspiración, voy para allá, la inspiración nos dice en el conflicto de los siglos, están viendo mi pantalla, ¿verdad que sí? El conflicto de los siglos, capítulo número 29, titulado El juicio investigador, y leo de la página 480. Página 480. Mira, por favor, lo que se nos dice allí para que nosotros aprendamos cuál es la parte del pueblo y de qué manera nosotros participamos de ese evento. Entonces, mira esto. Mira lo que dice aquí. Ella dice, haciendo la aplicación directa a nosotros, lo siguiente. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que significa para nosotros. A ver qué significa eso. Dice, a ver, aquí está. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. Y ahora mira la aplicación. Aquí está, para nosotros. De la misma manera, noten esto, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ahora vamos a ver qué significa eso. A ver, seguimos leyendo. Mira lo que significa. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón.
Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha, escuchen esto por favor, que esto es demasiado importante. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. A ver, ¿por qué tenemos que subyugar estas malas inclinaciones? Bueno, ya usted se va a dar cuenta por qué. Y dice, la obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. Termina diciendo la cita. Escucha esto. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Termina diciendo la cita. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, noten esto. A ver, según lo que nosotros estamos leyendo aquí, ¿cuál es la diferencia fundamental, la diferencia más importante en relación con la forma en la que Dios trata el pecado? ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre el ministerio que fue llevado a cabo en el lugar santo y el ministerio que es llevado a cabo en este momento en el lugar santísimo de parte de Cristo en relación con los pecados de su pueblo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que durante el ministerio del lugar santo, la obra de Cristo no consistía en borrar y eliminar de los registros celestiales el pecado. Durante todos estos años de historia del mundo de Cristo en el lugar santo, la humanidad acumuló y los hijos de Dios profesos, creyentes en Cristo, al confesar sus pecados, acumulaban y acumulaban y acumulaban durante años y años los pecados cometidos durante su día a día, durante su vida, los acumularon en el santuario celestial. Pero ahora la diferencia del ministerio de Cristo en el lugar santísimo es que ahora estos pecados acumulados serán borrados y echados fuera de los registros celestiales. Si esto es así, entonces la grandísima responsabilidad de los hijos de Dios es conocer que esta obra de Cristo ha de culminar en una armonía entre lo que sucede arriba y la experiencia de su pueblo en la tierra. Debe haber una armonía entre lo que está sucediendo arriba y lo que está sucediendo en medio del pueblo. Si Cristo está sacando el pecado de los registros celestiales, el pueblo debe comprenderlo y debe experimentar también que los pecados sean arrancados, borrados y sacados de su experiencia en la tierra. Esta armonía entre lo que sucede arriba y la experiencia del pueblo que vive en la tierra es lo que permite que la obra de Cristo en el santuario celestial llegue finalmente a una conclusión. ¿Por qué razón? Porque si la obra de Cristo en el santuario celestial en este momento consiste en sacar los pecados, pero el pueblo de Dios en la tierra que cree en su nombre y que se ha de preparar para los días finales de la historia de la humanidad, no experimenta la liberación del pecado de sus vidas, corazones y experiencias. Si no existe esta liberación, entonces el pueblo profeso que cree en el nombre de Cristo
seguirá llevando y acumulando e introduciendo pecados al santuario celestial, y Cristo no puede terminar su obra, pues el pueblo aún lleva pecados por medio de la confesión al lugar santísimo. No puede haber una culminación de la obra en el lugar santísimo cuando la obra no está culminada en el pueblo. Y mis queridos amigos y hermanos, aquí es exactamente donde la obra de los mensajeros celestiales cobra sentido para las expectativas escatológicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ver, ¿cuáles son las expectativas escatológicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, nosotros creemos que llegará un tiempo en que la gracia intercesora de Cristo en el lugar santísimo llegue a su fin. ¿O no lo creemos? Nosotros creemos que llegará un momento en que su obra va a terminar y Cristo depondrá sus vestiduras sacerdotales y tomará sus vestiduras de rey para venir a buscar a su pueblo. Nosotros creemos que antes de que esa obra de Cristo de intercesión mediadora en el lugar santísimo finalice, nosotros creemos que el caso de cada ser humano que vive sobre la tierra estará decidido, ¿o no lo creemos? ¿Cuándo se decide el caso de cada ser humano que vive sobre la tierra? ¿Será que el caso de cada ser humano se decide en el instante en que Cristo aparece en las nubes de los cielos para dar su galardón, o el caso se decide antes? ¿Cuándo se decide el caso? El caso se decide antes que Cristo finalice la obra en el lugar santísimo, el santuario celestial, y los salvos y redimidos reciban el sello del Dios vivo, que decide su caso para la eternidad y los habilita para no experimentar daño durante el tiempo de angustia que sobrevendrá sobre la tierra. Entonces la pregunta es, si el pueblo de Dios espera eso, si el pueblo de Dios sabe que eso va a acontecer, si el pueblo de Dios en la tierra espera que esas cosas acontezcan, entonces el evangelio predicado, el evangelio experimentado, el evangelio vivido debe llevar ese sazón, el sazón de la esperanza y expectativa escatológica del cese o terminación de la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Entonces, cuando usted sazona el evangelio con la expectativa escatológica de que el ministerio de Cristo en el santuario celestial va a llegar a un fin, cuando usted sazona el evangelio, a ver, el evangelio que usted tiene sazonado con esa esperanza, ¿qué cosa debe enseñar y qué cosa debe decir? El evangelio que usted tiene sazonado con esa esperanza y esa expectativa escatológica debe enseñar cómo el pueblo puede vivir libre del pecado. Si el pueblo no sabe cómo vivir libre del pecado, entonces el pueblo continuará en sus transgresiones y la obra de finalización de la gracia en el lugar santísimo del santuario celestial se ve obstaculizada, o quienes no vivan esa esperanza, ese evangelio, lamentablemente tendrán que ser llamados al descanso o perderán sus almas por causa de una negligencia de experimentar
todo lo que el evangelio, sazonado con esa esperanza escatológica, puede ofrecer. Entonces, aquí es donde el evangelio predicado en 1888 le da sentido a la esperanza escatológica de la iglesia adventista. Porque lo que Jones y Waggoner durante 1888 y la década siguiente van a hacer, lo que estos mensajeros celestiales van a hacer, es mostrar cómo el evangelio y la fe en Cristo puede hacer victorioso al hombre. Cómo el evangelio y la fe de Jesús pueden hacer, constituir y crear un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El evangelio predicado por Jones y Waggoner no va en armonía y relación con el ministerio de Cristo en el lugar santo. No va en armonía con la acumulación de los pecados. ¿A qué nos referimos con acumulación de los pecados? Bueno, la vida que consiste en pecar, arrepentirse, confesar, levantarse, volver a pecar, arrepentirse, confesar, volver a pecar, arrepentirse, confesar, levantarse, volver a caer. Ese ciclo de acumulación de los pecados pertenece al ministerio de Cristo en el lugar santo. Pero ese ciclo debe ser interrumpido en algún momento de la historia. A ver, alguien podría decir, no, hermano Manuel, no va a ser interrumpido porque tendremos siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si ese ciclo no va a ser interrumpido, entonces es mentira y falsedad que la obra de Cristo en el santuario celestial decida algún caso antes de su venida. Entonces es falso. Entonces es falso que los casos de los vivos sean decididos antes. Porque si los vivos pecarán hasta el momento en que Cristo venga en las nubes del cielo y solo la glorificación del cuerpo impide el pecado, entonces los casos no se deciden sino hasta la venida de Cristo. Entonces el santuario celestial no tiene relevancia alguna. Entonces es mentira el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Entonces no tiene sentido hablar de juicio investigador. No tiene sentido hablar del tiempo de gracia. No tiene sentido hablar del tiempo de angustia. No tiene sentido hablar del sellamiento. No tiene sentido ninguna esperanza escatológica de la iglesia. Por eso es que cuando el teólogo Desmond Ford se rebeló contra las esperanzas escatológicas o las expectativas del tiempo del fin de la iglesia adventista, cuando él se rebeló contra eso, en realidad su rebelión había comenzado antes contra el entendimiento del evangelio y la disposición del plan de salvación para con el pecado. Y ese es el punto. El punto es que el evangelio predicado por Jones y Waggoner va en armonía con la esperanza escatológica del lugar santísimo. La esperanza escatológica de una consumación final de la gracia y la obra del evangelio en los seres humanos. La esperanza escatológica que prepara un pueblo mientras el santuario es limpiado y los registros echados fuera. Mientras se limpia los registros de pecado en el cielo, el evangelio predicado por John C. Waggoner y apoyado por Ellen G. White es capaz de enseñarle al pueblo cómo experimentar la vida consagrada aquí en la tierra, para que la vida del pueblo esté en armonía con el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el santuario celestial. De eso se trata.
A ver, la pregunta es, pero este entendimiento del plan de la salvación, este entendimiento del evangelio, es bíblico, porque eso es lo que a nosotros nos importa. A ver, si yo, si yo como adventista del séptimo día no puedo encontrar el evangelio anunciado por John C. Wagner en las Sagradas Escrituras, si yo no lo puedo encontrar, pues lo más coherente que yo pueda hacer es renunciar completamente a la confianza en la historia sagrada de nuestro pueblo y en la inspiración profética que la acompañó. A ver, si yo llego a convencerme y decir, no, este evangelio predicado por John C. Wagner que prepara un pueblo para el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, este evangelio no es bíblico. Bueno, si no es bíblico, entonces lo más coherente es dejar de confiar en la manera en la cual el Señor guió al pueblo adventista en su historia pasada, dejar de confiar en la inspiración profética que acompañó esta historia y sencillamente comenzar a buscar el evangelio en otro lugar. Pero ¿será que la Biblia entonces nos presenta un evangelio acorde con el ministerio de Cristo en el lugar santísimo? Vamos a ver. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, rápidamente, en el libro de Hebreos. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Hebreos. Y vamos a estudiar específicamente el capítulo número 2, desde el versículo número 14 en adelante. ¿Ok? Esta va a ser nuestra exposición bíblica a manera de conclusión. Y vamos a mirar lo que allí se nos dice. Escuchen esto. A ver. Hebreos 2, 14. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él participó de lo mismo, de carne y sangre. Él participó de la humanidad. Y aquí viene el para. Escucha esto. Para. ¿Qué cosa nos informa este para? Este para nos informa el propósito de haber participado Cristo de la misma humanidad de carne y sangre nuestra. Este para nos introduce el propósito de su humanidad. Y atención, este para introduce dos verbos en el discurso. Primer verbo, para destruir. Primer verbo, destruir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A ver, ¿cuál es la razón de su humanidad según el versículo número 14? Número 1, destruir a Satanás por medio de la muerte. Para eso participa de carne y sangre, para poder morir y experimentar la muerte que la raza humana experimenta y experimentará cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable y por medio de esa muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Pero aquí hay otro verbo, miren cómo se liga, y librar. A ver, una pregunta, este verbo y librar, esta conjunción y luego el verbo librar, ¿con qué creen ustedes que conecta? ¿Cuál es la frase con la cual conecta este y librar? Conecta con este para. Aquí hay dos propósitos, para destruir y librar. A ver, ¿librar de qué? ¿Librar de qué? ¿De qué nos quiere librar? ¿De qué quiere libertarnos?
Jesucristo al hacerse hombre? Pues mira lo que dice. Escucha esto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mis amigos, escuchen esto. El temor de la muerte ha sido siempre la estrategia esencial de Satanás para esclavizar en el pecado y sus vicios a toda persona que vive en este mundo. Cuando todo lo demás falla, ¿con qué amenaza Satanás? ¿Con qué amenaza la bestia y su imagen? ¿Con qué amenaza Babilonia? Con muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces noten esto aquí. Jesucristo se hizo humano para destruir a Satanás por medio de la muerte, es decir, se hizo humano para morir, y se hace humano para librar, para dar libertad a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. A ver, interpretemos este pasaje con ayuda de esto, y no es arbitrario lo que voy a hacer. No es arbitrario. ¿Por qué no es arbitrario? Mira la figura de la cual te habla el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió, no ayudó a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira, está hablando de la descendencia de Abraham, está hablando de los hijos de Abraham. Y ahora mira esto. Por eso decíamos que no es arbitraria la relación que vamos a establecer con Juan capítulo 8, versículo número 32. Escucha esto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Estamos hablando de librar. Vino como humano, participó de lo mismo para librar. ¿Librar de qué? Allá dice, de la servidumbre durante toda la vida que por temor a la muerte tenían los hombres. De esa servidumbre vino a librar. Y ahora mira lo que dice aquí. Le respondieron, mira cuando dice, y la verdad os hará libres, mira lo que les responden. Ah, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Libres de qué? Ah, mira lo que él dice. Mira la figura, Abraham, descendencia de Abraham, linaje de Abraham. ¿Recuerdas? Hebreos 2:16 dice exactamente lo mismo. Simiente de Abraham, linaje de Abraham. Ahora mira lo que dice aquí. Jesús le dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunto, según esto que está aquí, ¿de qué cosa quiere Jesús librar? ¿De qué cosa quiere Jesús rescatar? ¿De qué cosa Él quiere sacarnos por medio del conocimiento de Él, que es la verdad, el camino y la vida? Él quiere que dejemos de ser esclavos del pecado y para eso asume nuestra humanidad y viene a librarnos. Y entonces esto nosotros lo combinamos con lo que está escrito en Hebreos 2, 17 y 18. Y escuchen esto. Hebreos 2, 17 y 18 nos habla de expiación. ¿No es acaso expiación el tema del lugar santísimo? Claro, el tema del lugar santísimo es expiación. Y ahora yo quiero que ustedes sepan que aquí el verbo expiar, atención con lo que voy a decir, el verbo expiar aparece en el idioma griego del Nuevo Testamento. El verbo expiar, el verbo hilaskomai, aparece en otras partes de la Biblia. Aparece en otras partes del Nuevo Testamento. Pero en el sentido que tiene aquí de expiar los pecados del pueblo, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento.
La única vez que el Nuevo Testamento utiliza el verbo expiar en relación con los pecados, de borrar, de limpiar, de purificar, de deshacerse, de tratar con los pecados, la única vez que el Nuevo Testamento utiliza este verbo así es aquí. No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en otras partes donde aparece el verbo expiar, aparece en el sentido de que el publicano le dice: ah, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese verbo hilaskomai, sé propicio, no tiene el sentido de expía mis pecados. El sentido es: ah, Señor, tenme misericordia. ¿Ves? Entonces, el sentido de hilaskomai, de limpiar, de purificar, de deshacerse, de tratar con los pecados, solamente aparece aquí. En este sentido, solo aquí en todo el Nuevo Testamento. Entonces, mira, está hablando de expiación y mira cómo explica la expiación de Cristo aquí en Hebreos 2, 17 y 18. Mira cómo la explica. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. La mejor traducción de esta primera parte del versículo debería leerse casi literalmente como en el texto griego de esta manera. Por lo cual debía, según todas las cosas, asemejarse a sus hermanos. ¿Ok? Repito, por lo cual debía, según todas las cosas o conforme a todas las cosas, asemejarse a sus hermanos. Entonces, no tiene sentido decir que este semejante no tiene la finalidad de ser entendido como igual, sino solo como semejante, porque entonces el adverbio, según todas las cosas, no tiene cabida. Porque el adverbio, según todas las cosas, no puede ser acompañado por una palabra que tenga la idea de no en todas las cosas, sino solamente en algunas. ¿Sí me explico? Sería así. Si eso fuese verdad, sería, según todas las cosas, parecido pero no igual. No, no tiene sentido. No tiene sentido gramatical alguno. Entonces, la palabra semejante debe ser entendida como igual porque el adverbio, según todas las cosas, en hebreo en griego es una frase adverbial, la frase katapanta, se las voy a mostrar rapidito. Mírala. Aquí está. 17, mira, katapanta, conforme a todas las cosas, según todas las cosas. ¿Ves? Entonces aquí dice, joden, por tanto, por lo cual, o feilen, es decir, le era necesario, le era debido, le era necesario, le era debido, catapanta, conforme a todas las cosas, fíjate, conforme a todas las cosas, a sus hermanos asemejarse. ¿Ves? Eso es lo que dice en el texto griego. Entonces, ¿qué pasa? No tiene sentido que usted diga, ah, conforme a todas las cosas, parecido pero no igual. No, eso no tiene sentido. Eso es un argumento tirado por los cabellos. ¿Ok? Entonces dice, por lo cual debía ser conforme a todas las cosas semejante o según todas las cosas asemejarse a sus hermanos. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino conforme a nuestra semejanza? ¿Para qué vino así? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. A ver, en relación con Dios, él debía venir en todas las cosas asemejado para, en relación con Dios, ¿hacer qué cosa? A ver, ¿hacer qué cosa en relación con Dios? Para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. ¿Y cómo los expía? A ver, mis queridos amigos, hermanos, ¿cómo los expía? ¿Será que los expía solamente en el sentido de oírlos cuando los confesamos, perdonarlos, volver a oírlos cuando los confesamos, perdonarlos, volver a oírlos cuando los confesamos y perdonar? ¿Será esa la expiación de la que habla el versículo? Mira lo que dice el versículo. Aquí está pues. Es decir, este pues depende absolutamente
de lo que se ha dicho antes, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo lo hace? Aquí lo hace. Pues, escucha, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, fíjate, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, porque él padeció, porque él experimentó la lucha, porque él experimentó esa lucha y venció, mira lo que dice, es poderoso, es ahora poderoso. ¿Para qué? Para socorrer, para ayudar, para prestar auxilio, ayuda, liberación, para socorrer a quienes, a los que son tentados. Entonces, esta expiación de aquí del versículo 17, se explica en el versículo 18, no como la capacidad de Cristo de perdonar los pecados cuando los confesamos. Si no se explica en el versículo 18, aquí está el sentido de la expiación, en el versículo 18 es que Cristo es capaz de evitar el pecado socorriendo a los que son tentados. Cristo es capaz de evitar que caigamos en el pecado socorriendo a los que están siendo tentados para hacerlos victoriosos en su padecimiento contra el pecado. Por esa razón, Hebreos capítulo número 12, por esa razón, Hebreos capítulo número 12, dice lo que dice. Mira lo que dice. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, escucha, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, la única forma en que yo pueda resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado es que yo contemple, considere a Cristo mi sumo sacerdote y aprenda, confíe y le crea a su capacidad de evitar que yo caiga en el pecado cuando soy tentado. Porque si Él no tiene esa capacidad de evitar que yo caiga cuando soy tentado, entonces tranquilo, todos nos vamos, todos, en la lucha contra el pecado vamos a fallar. Y cuando venga la marca de la bestia, todos la vamos a recibir. Porque nadie será capaz de resistir hasta la sangre guardando los mandamientos. Porque cuando la bestia venga y nos amenace con muerte, pues todos vamos a caer. Pero no, ese no es el argumento de Hebreos, no es el argumento de Apocalipsis. El argumento de Hebreos y el argumento de Apocalipsis es que Cristo puede expiar en el sentido de que Él se ha hecho capaz, tiene capacidad, tiene fuerza, tiene poder, habiendo padecido lo mismo, de venir a socorrer y ayudar a los que son tentados, para que los que son tentados, aún con amenazas de muerte, no caigan y puedan experimentar victoria, siendo el remanente del cual habla Apocalipsis capítulo 14. De eso se trata el evangelio predicado en 1888. Es un evangelio que va en armonía con el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el santuario celestial. Es un ministerio que nos predica el evangelio. Lo que sucedió en 1888 es una predicación del evangelio sazonada con la esperanza, con la expectativa escatológica del lugar santísimo. Es un evangelio que va en función de lo que sucede arriba, no un evangelio que va en conformidad y armonía con la experiencia humana. No, la experiencia humana es un fracaso. La experiencia humana nos habla que vamos a caer y siempre vamos a caer. Pero el evangelio anunciado en 1888 no va en armonía con la experiencia humana, va en armonía con lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial, para que creamos en su promesa de que Él puede presentarnos victoriosos
porque Él se hizo capaz de socorrernos cuando somos tentados. De eso, mis amigos, se trata el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el santuario celestial, y el Evangelio de 1888. Yo anhelo y espero en el nombre de Jesucristo que usted haya podido comprender y ver la relación que existe entre estas dos cosas. Y en el nombre de Cristo usted pueda ir al Señor, pueda conocer al Señor como nunca antes y beber de su gracia para experimentar todo lo que el Evangelio de Cristo puede hacer por nosotros. Que el Señor le bendiga y le guarde grandemente.